Actualmente, Honduras se ha posicionado como el país con la peor calidad de aire en el ranking mundial, superando a países como Egipto, el Congo, la India, Pakistán y Bangladesh, que son países que generalmente están en los primeros lugares de este ranking. En las últimas semanas, ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula han alcanzado niveles de contaminación de aire históricos, superando la barrera de los 200 puntos en la tabla mundial del ICA, convirtiendo de esta forma el aire de dichas ciudades en altamente perjudicial para la salud de sus habitantes, el cual contiene partículas moleculares de dióxido de carbono, monóxido de carbono e inclusive hasta óxido de nitrógeno, químicos que son altamente nocivos para los seres vivos. Y todo esto es provocado por la unión de diversos factores, principalmente las quemas controladas y no controladas de bosques, la contaminación de la industria y la falta de lluvias en el territorio nacional. Y como consecuencia de la actual situación, tenemos que nuestra ciudad capital de Honduras se ha posicionado en las últimas semanas por lo menos 2 veces en el puesto número 1 mundial como la ciudad más contaminada del planeta, calificada así por el sitio especializado de calidad del aire IQ Air. Así es, amigos, efectivamente, como ustedes vieron en el título de este video, sí, lo que han visto es una realidad. Actualmente me encuentro aquí en la capital de Honduras, en Tegucigalpa. Estoy precisamente en un sitio que es considerado el mejor mirador de toda la capital. Me refiero al Picacho. Me imagino que todos sabemos, los capitalinos principalmente saben lo que es el Picacho. Para el que no sepa, el Picacho es una montaña que está dentro de la montaña de la Tigra, que la Tigra es el pulmón de Tegucigalpa. La Tigra es de donde se saca casi el 100% de agua que los capitalinos consumen, y también es la que está purificando la ciudad de tanta contaminación. Y he viajado hasta Tegucigalpa precisamente para grabar este video. Estoy grabando este video el día miércoles 8 de mayo y lo que sucede es que el día domingo Tegucigalpa se posicionó como la ciudad más contaminada de todo el planeta, la ciudad con la peor calidad de aire para respirar. Día domingo y día lunes, ya el día lunes amaneció así. Hoy día miércoles ha bajado un poco, pero aún así se considera que la calidad del aire es perjudicial. Más adelante les voy a explicar a detalle cómo se clasifica esto de la calidad del aire, pero yo dije, es algo curioso que jamás había pasado en nuestro país. Entonces por eso decidí viajar hasta Tegucigalpa para verlo con mis propios ojos, para respirarlo con mis propias narices, cómo en realidad se siente. Quería comprobar si era verdad lo que decían los medios o si estaban siendo un poco alarmistas. Díganme ustedes, así tal cual lo están viendo aquí en la cámara, es lo mismo que yo estoy presenciando en este momento. La ciudad está cubierta por un manto blanco que no es niebla porque está haciendo frío, no, de hecho más bien está haciendo calor este día, sino que es un manto blanco producto de contaminación. Aquí estamos viendo, creo que por lo menos el 60 o 70% de la ciudad. Allá en el fondo debería verse, porque normalmente se ve una montaña que es el Cerro de Ula, donde están las eólicas. No se ve ni en la cámara ni yo tampoco lo estoy viendo. Bueno, me he movilizado aquí para la otra parte donde está el Cristo del Picacho, y desde aquí, desde esta zona, se puede ver la otra parte de la ciudad. Bueno, ahí atrás se puede notar el estadio, también el Cerro Juana Laínez. Lo que sí no puedo distinguir es dónde está el aeropuerto. Normalmente se ve desde acá, apenas se puede ver por la cantidad de bruma. Y pues aquí voy a explicar cuál es la razón principal por lo que está sucediendo esto actualmente aquí en la capital de la República. Bueno, si ustedes son hondureños, creo que todos sabemos que el pasado mes de abril aquí en Tegucigalpa, este parque nacional donde estamos, la Tigra, se incendió. Honestamente no sé si se incendió solo o alguien le metió fuego, pero hubo un incendio que duró como unos 4 días, casi una semana aproximadamente, donde no se podía controlar el fuego. Durante todos esos días la ciudad estuvo con una bruma así como la que está ahorita, o tal vez un poco peor, pero la diferencia es que las partículas que están componiendo el aire actualmente, en comparación a lo que sucedió el mes pasado, no eran altamente dañinas como las que están ahorita aquí en el ambiente. Según el sitio en internet IQ Air, que es un sitio tecnológico desarrollado por Suiza gratuitamente, donde ustedes pueden ingresar y pueden ver qué tan buena es la calidad del aire en determinada ciudad del mundo. Básicamente el trabajo de este sitio es decirle como a las personas responsables de controlar esto en cada país, vean, la calidad del aire que tienen es esta. Ahora ustedes busquen estrategias para poder disminuir. Y según este sitio, el pasado domingo 5 de mayo Tegucigalpa tenía una calidad de aire muy perjudicial, con un índice de 200
203 de contaminación. Esta tabla que está aquí es la tabla que les muestro en la escala de cómo miden la calidad del aire. 203 es ya lo peor, el peor aire que se puede respirar. Justo ahorita que estoy grabando el video estoy actualizando aquí el sitio y dice que está en la escala de 151. Aunque si les soy honesto, también aquí en este sitio se puede ver el mapa de todo Honduras y justo ahorita en este instante la calidad del aire en San Pedro Sula es peor que la de Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa es 150 y en San Pedro Sula alcanza los 170. Entonces, al sumar todo esto en una balanza, las quemas forestales, la contaminación de los autos, la contaminación de la fábrica, dan como resultado que actualmente aquí en la capital de la República se estén respirando PM 2.5, PM1 y PM10. Se van a decir, Joel, ¿pero qué es esto? Bueno, PM significa partículas moleculares y el número indica el tamaño de la partícula. Por ejemplo, la partícula PM 2.5 significa que esa partícula tiene un tamaño de 2.5 micrómetros. Son partículas que solamente se pueden ver por microscopio. Para que tengan una idea, un cabello, por ejemplo, un cabello de usted o mío, tiene un tamaño de 70 micrómetros de grosor. Y estas partículas son 2.5, 30 veces menos que el tamaño del grosor de un cabello. O sea, no son perceptibles a la vista. Por ejemplo, esas partículas pueden ser polvo, el mojo, el hollín. Inclusive hay metales que se mueven en esas pequeñas cantidades de partículas microscópicas que nosotros las estamos respirando y que son altamente dañinas para la salud. Y pues como una medida de seguridad, el gobierno de la República de Honduras ha decidido prohibir todas las actividades al aire libre aquí en el país. Desde ayer martes a las 6 de la tarde hasta mañana jueves o creo que hasta el viernes, los niños no pueden ir a las escuelas, se suspendieron las clases. También producto de esto, las personas que tienen la facilidad de trabajar desde su casa como teletrabajo, también se les dijo que se queden en sus casas, que no salgan, y también dijeron que es obligatorio el uso de mascarilla para todos los ciudadanos. Pero en fin, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a adentrarnos en las calles de la ciudad, vamos a bajar ahí donde se puede ver toda esa bruma. De alguna forma aquí donde estamos sopla bastante viento porque estamos en una montaña y pues allá abajo es un tanto diferente, así que vamos a bajar y vamos a empezar a caminar un poco también entre las calles de Tegucigalpa. Bueno familia, vean que nos hemos movilizado aquí hasta la Basílica de Suyapa y me he encontrado con mi amigazo Ariel Lagos, transeúnte. Gracias por visitarnos, disculpa que te recibamos así con esa humazón, pero gracias por venir. Bueno, específicamente por eso vine y por esto también le dije a Ariel, yo quiero que vengas y que en el video nos contés, vos que sos capitalino, si has sentido algún cambio desde que dijeron, bueno, hoy mismo estamos en alerta roja. Ayer por la tarde noche, Copeco dijo alerta roja para todo el Distrito Central y entonces quería saber eso directamente de la boca de un capitalino. Ariel, que vive aquí, se mueve en sus calles, se transporta en el transporte público. ¿Has notado algún cambio, algo que te ha afectado desde que está esta bruma aquí en la ciudad? Fíjate que esto es normal, digamos, cada año, tipo marzo o Semana Santa. Siempre hay una capa de humo, hay quemas en los alrededores de la ciudad, pero así de heavy como está ahorita, la verdad no recuerdo yo haberlo visto. Bueno, nunca habían decretado una alerta roja por contaminación de aire, no. Y la verdad es que sí es un poco preocupante, ya que digan que las escuelas van a cerrar clases presenciales, solo había pasado en la pandemia, ponele. Pero ya por la calidad del aire, que los niños estén recibiendo clases desde su casa, que oficinas de gobierno que puedan hacer teletrabajo, se les está instruyendo que no salgan de su casa, sino que puedan hacer su teletrabajo. En el caso de mi chamba, nos tocó así hacer el teletrabajo. Nosotros que nuestro trabajo es soplar, que es estar usando nuestros pulmones, respiración y todo, lo estamos haciendo desde casa porque bajar al centro literal es meterte directamente en el humo. Hay varios compañeros sí afectados un poco de la garganta, del pecho. En lo personal a mí sí me ha afectado más que todo la vista, los ojos sí siento una irritación permanente y es que quizás aquí donde estamos parados no ves el humo, digamos, pero a medida que te mueves y volteas a ver a donde vos estabas, se ve que estaba lleno de humo, pues. Copeco es la organización del gobierno encargada de dar estos comunicados. Ellos dijeron que las personas deben de tener cuidado, usar mascarillas cuando andan en el aire libre, evitar hacer ejercicio entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, que es
es cuando está más pesado por el sol, por todo, ¿no? Y dijeron que la forma de que esto se solucione es que, en primer lugar, las ráfagas de viento cambien de dirección. También que llueva. O sea, hoy había probabilidad de lluvia de un 80%. Si lloviese, partículas que andan ahí en el ambiente se disiparían poco a poco. Y como que llamamos la lluvia, porque esa noche cayó sobre la capital la primera agua de mayo. Pero no fue suficiente, porque 2 días más tarde, mientras editaba este video, se declaró alerta roja para 2 departamentos más, Cortés y Lloro, que es en este último donde yo vivo actualmente. Así que ese mismo día tomé mi cámara y me fui para una cañera a grabar este clip. Mientras editaba este video, declararon alerta roja en mi ciudad. Yo vivo aquí en el departamento de Lloro. Decretaron alerta roja en Lloro y también en el departamento de Cortés. Es decir, que actualmente, hoy es sábado 11 de mayo, estamos en alerta roja en Cortés, Lloro y el Distrito Central. Y hay 4 departamentos en alerta amarilla producto de la contaminación atmosférica. Y yo dije, es necesario tocar este tema porque aquí en nuestras ciudades, en estas fechas, cuando es tiempo de corte de caña, me he venido a una cañera de hecho y quiero que vean el contraste. Aquí en esta parte, hace como unos 5 días tal vez, ya quemaron la caña. Y aquí a mi lado derecho, todavía esta caña no la han quemado, pero no tardan en, tal vez en una semana por mucho, van a quemar esta caña de acá. Cuando veníamos de camino, el sol apenas se nota por la cantidad de bruma que hay en el ambiente. Y elevé el dron justo aquí en estas cañeras y a escasos metros de donde estamos nosotros, están quemando una cañera justo en este instante. Tal vez a unos 5 kilómetros ya no se pueden ver los carros por la cantidad de bruma que hay en el ambiente, por la cantidad de polución que hay en el aire. Yo quiero hacer un llamado más que todo como a la conciencia o a la reflexión. Seguramente existen como otros métodos para hacer el proceso del azúcar, ya que estos departamentos se produce mucha azúcar, caña de azúcar. Entonces lo que se hace aquí en Honduras es que se quema, pero he escuchado que hay otros países, por ejemplo como en El Salvador, que no se hace esta quema ya que en cierto modo dañan el ambiente. Entonces seguramente en nuestro país se puedan usar esas otras estrategias, esos otros medios para hacerlo de una manera más sana y evitar estas cosas que están pasando actualmente. También quiero hacer la invitación, si hay alguna empresa pública o privada que se dedique a sembrar árboles aquí en Honduras y que quiera colaborar con nosotros, puede escribir a este correo que estoy dejando justo ahorita en pantalla para que podamos hablar y ver de qué forma podemos aportar nuestro granito de arena a las futuras generaciones que vienen en nuestro país. Sin nada más que agregar, espero que este video les haya gustado, que nos ayude para tomar más que todo conciencia. Es un video informativo y si les ha gustado agradecería un montón si pueden dejar un like y nos estaremos viendo en unos cuantos días con otro tremendo videazo desde aquí de Honduras y ojalá que pronto pueda llover para que poco a poco esta bruma, esta contaminación vaya pasando.